Antes de entrar al tema principal por el cual fue invitada la doctora Lourdes Tibán, que es la compra obligatoria de renuncias, quisiéramos darle los buenos días y consultarle a su criterio qué es lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado. Ese es el nombre con el cual el Ejecutivo bautizó a la 9ª reforma tributaria. Con 53 votos, la ley ha sido negada. ¿Pero qué ocurre? ¿Entra en vigencia? ¿No entra en vigencia, se archiva o el Ministerio de la Ley impondrá nuevos tributos? Buenos días, doctora Tibán. Muy buenos días, Lenin, muy buenos días al país. La Asamblea Nacional y nosotros como oposición hemos dicho no más impuestos para el pueblo ecuatoriano. Aquí no se trata de poner un título rebombante que el pueblo no entienda y lo tratan de cubrir con un impuesto ambiental. Simplemente se intentaba crear nuevos impuestos para desde enero mandar el paquetazo para los ecuatorianos, de manera que la Constitución en el artículo 140 nos da 3 posibilidades sobre la ley de emergencia económica. Primero, el presidente de la República se equivocó al mandar el tema de tributos. La creación de impuestos tiene que venir de carácter ordinario y el CAL no debía haber dado paso para que el presidente, como tiene que ser, el CAL debía decir, devuélvase a la presidencia para que regrese la ley, pero no de carácter emergente económico. ¿Cómo puede entrar una ley de tributos en 30 días sin debate suficiente, sin consulta suficiente, pero sobre todo con la clarísima intención de entrar por Ministerio de la Ley, como así se ha confabulado al interior de la comisión? Aquí no existió un informe. De manera que como nosotros vamos a esperar el mes que cumple el 24 para nosotros aprobar, reformar o negar. De manera que la Constitución dice que la Asamblea Nacional en el plazo de 30 días hará 3 cosas este proyecto: negar, aprobar o reformar. Nosotros lo hemos negado el día de ayer, de manera que el presidente de la República nuevamente puede volver a enviar. Nosotros vamos a tomar con toda la responsabilidad, incluso cambie de título, porque de ambiente no tiene absolutamente nada, que algunas botellas que dice que vamos a tener que pagar. Pero más allá de eso, lo que se cree es el impuesto que finalmente, y ahí viene el doble discurso. Me gustaría que los canales de televisión rebusquen en la Asamblea Nacional un discurso de Guillermina Cruz, que dijo lo siguiente: no estoy de acuerdo, porque estos impuestos crean nuevos impuestos que finalmente termina pagando el pueblo ecuatoriano, pero finalmente me toca votar por el gobierno. Ese doble discurso hay que terminar en este país, de manera Doctora, que el presidente volverá a presentar. Nosotros no hemos violado la Constitución, pero además, Lenin, ¿de qué se están quejando la coordinadora de Alianza País? Y brincaron, saltaron cuando decidimos negar el proyecto con 53 votos. Ellos fueron los que mayormente aplaudieron y están contentos. Y ahora que el presidente de la República ya les está jalando la oreja, ya están asustadas. Doctora, a más de lo que dice la Constitución, el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones. La misma ley señala que se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno. Bajo este principio, lo que hicieron ayer estaría dentro de la ley. Sin embargo, el presidente de la República en Santo Domingo de los Áchilas ha señalado que lo que ustedes hicieron es un exhorto, es un llamado, pero que no puede entrar en vigencia, y además dijo que andan malgastando la plata de los ecuatorianos, ustedes, los asambleístas de oposición, por andar adoptando este tipo de resoluciones, de pronunciamientos. A ver, lo que el presidente de la República no debe equivocarse es que anoche el presidente dijo que hemos archivado. ¿Cómo vamos a archivar algo que no tiene informe? Hemos negado, lo que es claro para nosotros. Para un archivo sí se requiere debatir el segundo debate y luego archivar con mayoría, que sería 63 votos, con mayoría absoluta. Pero como dicen nuestras leyes, la resolución o exhortos sale con la mitad más uno de los presentes. Estuvimos 101, se aprobó con 53, es una resolución legalmente actuada, de manera que el presidente, lejos de querer imponer que los nuevos impuestos para el pueblo ecuatoriano entre por Ministerio de la Ley,
tiene que revisar desde el título, nos vuelve a mandar por vía ordinaria, y si el presidente de la República quiere de a de veras trabajar para mejorar el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente, no saque más impuestos al pueblo ecuatoriano y nosotros vamos a dar el voto, de manera que ¿quién no va a estar de acuerdo trabajar por el tema medioambiental, el tema Yasuní? Podemos seguir trabajando, pero camuflado en el tema de medio ambiente, querer sacar plata a los ecuatorianos para hacer más cadenas nacionales, para crear más burocracia, nosotros creemos que es suficiente, de manera Doctora, que la resolución es negando y no es archivando, presidente, entérese muy bien. Doctora, ya para entrar en el tema de la compra de renuncias obligatoria, resulta que cuando termine de debatirse la ley de comunicación en sesión a determinarse la próxima semana, se va a tratar este asunto de la compra de renuncias obligatorias. Una contradicción que dejó sin empleo a un número importante de servidores públicos. En este tema usted ha propuesto una resolución donde se pide que se reintegre a los trabajadores que salieron y que además se derogue el decreto 813 por inconstitucional. ¿Cuáles son las bases de estos dos postulados? Bien, la Comisión de Derechos Colectivos, por responsabilidad y porque hay que actuar fuera del show político, yo he dado seguimiento desde el primer día que me enteré que los funcionarios fueron despedidos de manera ilegal. He comenzado a actuar con el respaldo absoluto de la Comisión de Derechos Colectivos, sacamos una resolución, también la Comisión de Relaciones Laborales sacó otra resolución. Resulta que el oficialismo es muy bueno para decir que no sirven las resoluciones, entonces, ¿qué tuve que hacer? Mandar al Pleno de la Asamblea Nacional. 2 intentos fueron fallidas, pero en la tercera yo presenté pidiendo de que ya no sea solamente las comisiones que se pronuncian, sino también, principalmente, la Asamblea Nacional tiene que defender los derechos de los trabajadores, por más gobiernistas que sean. Ahí les quiero ver a los socialistas. Ojalá el próximo 1 de mayo a los socialistas le vea en primera fila desfilando, pues festejando los despidos, que al próximo año serán como 15,000 funcionarios que se despidan de manera ilegal. Ahí les quiero ver a los socialistas desfilando. Por eso yo digo, el doble discurso de la Asamblea se tiene que terminar, y logré 66 votos para discutir en el Pleno después de la ley de comunicación. El señor presidente Cordero me ha dicho, la próxima semana tal vez se termina la discusión de la ley de comunicación, inmediatamente entraremos a tratar. Pero dentro de lo que estoy pidiendo, de los 5 puntos que pido debatir en la Asamblea, que es el sujeto a debate, lo 1, el reintegro inmediato de los funcionarios. Los que ya se fueron, los que no soliciten regresar, que el presidente lo respete. Pero la gente que está todos los días en la Asamblea pidiendo regresar, ellos tienen que ser revisados, reintegrados, además indemnizados por daños y perjuicios psicológicos, morales y sobre todo el daño moral a la familia que salieron por corruptos. 2, eliminar el decreto. 3, pedir a la Corte Constitucional. Ya no es justo que la Corte Constitucional, frente a semejante violación, no haya pronunciado sobre la constitucionalidad. 4, le estoy pidiendo, y aquí viene lo elemental, yo había llamado a los ministros a la comisión, los ministros del día miércoles, a sabiendas que la sesión del Pleno se dio a las 10 de la mañana, llegaron 5 ministros a las 10 para hacer el show y decir, como el Pleno se instala, nosotros vamos a dar una vueltita en la Asamblea. Pero esto no es así. Estoy pidiendo en la resolución que los ministros comparezcan al Pleno, por decisión del Pleno, que vengan e informen. Y ya me llegaron los documentos. Doctora. Es terrible, Lenin, terrible lo que me acaban de contestar los ministros. Fiel copia, aquí Sandra Correa quedaría corta para los ministros de la Revolución Ciudadana. Miren, cogieron de base lo que dice el Ministerio de Relaciones Laborales. El Ministerio de Relaciones Laborales dice a todas las preguntas que no se ha aplicado ninguna renuncia voluntaria, que no se ha aplicado ninguna renuncia obligatoria, solamente se ha aplicado renuncias con indemnizaciones. Pero también dice que no se puede adjuntar procesos administrativos porque eso no establece la ley. Tendrá que demostrar en el juicio político cómo entonces se ha violentado los derechos de los trabajadores. Hicieron renunciar con pistola en mano. ¿Eso qué implica? ¿Es una renuncia digna? ¿Es una renuncia que está en algún decreto del señor Richard Espinosa? No lo entendemos. Para ir avanzando, hay 2 aspectos a considerar. El primero era lo que usted señalaba, el hecho de haber obtenido 66 votos para que esta propuesta suya sea incluida y
discutida posteriormente en el Pleno. El segundo elemento a considerar es que tanto su comisión, la de Derechos Colectivos, como la Comisión de Derechos de los Trabajadores han tomado resoluciones pidiendo que se revierta esta decisión de comprar renuncias obligatoriamente, por lo cual se debería entender que su moción, la de que se reintegren los trabajadores a quienes se les compró las renuncias, debería tener mayoría, debería darse. Debería darse, pero ahí está el doble discurso del oficialismo. Pues por eso es importante que en el debate se resuelva y ver cómo votan, porque van a las provincias. Yo he debatido con asambleístas de país en algunos escenarios. Ellos todos, fuera de cámaras, dicen que están inconformes, que es lamentable, que es una metedura de pata del ministro. Pero vamos a la votación en el Pleno, resulta que terminan absteniéndose. Aquí, en los derechos de los trabajadores y en los derechos humanos de todo ecuatoriano, cuando se trata de defender los derechos, no hay abstención que tenga justificación. Por eso es que era necesario que vaya al Pleno. Y vamos a ver entonces cómo actúa el Pleno. Pues el Pleno debería llamar a los ministros. Yo tengo dos posibilidades, de volver a convocar a la comisión o de llamar al Pleno. Pero para el Pleno dependemos de 63 votos, de manera que nosotros vamos a pedir de que el proyecto se debata. Nosotros vamos a esperar que termine la ley de comunicación y quiero aclarar, yo jamás pedí que sea el primer punto del orden del día porque dijeron en las noticias que no habían esclarecido. Simplemente yo pedí que el tema de los trabajadores, de los despidos ilegales, entre a ser agenda de la sesión 136. Respeto al presidente Cordero, que acabe la ley de comunicación y debatimos con tranquilidad el tema de los funcionarios públicos. Pero Doctora, sí rechazo, Lenin, estos mamotretos que me hicieron llegar todos. Incluso le hago un llamado de atención, no sé quién será, no le conozco, gerente general del Banco Nacional de Fomento, ingeniero Joaquín Avilés, con 2 abogados asesores, hasta copiaron mal un control C, que a la pregunta 4 le ponen contestando pregunta 10 y todo un mamotreto. ¿Por qué? Porque hicieron un control C de las respuestas del Ministerio de Relaciones Laborales para mandar una sola respuesta y decir que no nos equivoquemos porque vamos a ir al juicio político. Doctora, ese tipo de cosas tendrán que aclarar en la comparecencia. queremos agradecer la presencia de Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacuti, con quien esta mañana hemos conversado respecto a los acontecimientos de ayer en la Asamblea alrededor de la reforma tributaria y también sobre algo que se dilucidará la próxima semana y es la compra de renuncias obligatoria. Si es que se declara inconstitucional este decreto ejecutivo y si es que se reintegra finalmente a los trabajadores que han sido, según algunos, despedidos.